El poeta griego Hesíodo, en su obra La Teogonía, nos cuenta cómo Cronos castró a su padre Urano, cuando éste iba a unirse amorosamente a Gea. Algunas gotas de sangre cayeron a la tierra y otras al mar. De las gotas que cayeron al mar nació, criándose de la espuma, la diosa Afrodita, que fue de las islas divinas de Cítera a Chipre. Pero dejando de lado la mitología, ¿qué nos cuenta la historia sobre la isla? ¿Qué civilizaciones pasaron por estas tierras? ¿Por qué la isla está dividida? ¿Y por qué existe un distrito totalmente abandonado? En el vídeo de hoy trataremos de responder a estas cuestiones y mucho más. Nudos de la historia. La disputada isla de Afrodita, Chipre. La isla de Chipre está ubicada en la zona oriental del mar Mediterráneo, siendo la tercera isla más grande. Su frontera marítima abarca de Turquía, Siria, Líbano, Israel y Egipto. Las primeras civilizaciones constan del 9º milenio a.C. Desde la prehistoria podemos observar la presencia del ser humano. Existe el yacimiento neolítico de Coiroquitia, donde la segunda mitad del 7º milenio a.C. tuvo su apogeo. Se han realizado reconstrucciones del asentamiento neolítico y así es como se verían sus viviendas antaño. Las reconstrucciones están realizadas de piedra, tierra y plantas, además de que cuenta con una estructura de madera en el techo. Durante la antigüedad los persas ocuparon la zona hasta la llegada de Alejandro Magno. Tras su muerte la isla quedó en manos del general Ptolomeo y gozó de 250 años de prosperidad, aunque entre los años 58 y 38 a.C. será conquistada por los romanos. Algo que debemos de tener en cuenta es que Chipre cuenta con una posición privilegiada, actuando como una encrucijada entre los continentes de Europa, Asia y África. A lo largo de la historia este lugar pertenecerá a diversos imperios y reinos, del Imperio Romano al Bizantino. Después pasará a manos de los francos y en el año 1489 quedará en manos de los venecianos. En aquel periodo otro imperio estaba creciendo de forma desmesurada y era el Imperio Otomano. Los venecianos, con el objetivo de proteger la isla, construyeron numerosas fortificaciones. Al fin y al cabo, Chipre no solo era un enclave para el imperio, sino era uno de los bastiones del cristianismo en el Mediterráneo oriental. En 1571, los venecianos finalmente derrotados, la isla es conquistada por los otomanos y su dominio perdurará hasta 1878. Los otomanos impusieron el sistema Millet, donde otorgó a la isla ortodoxa chipriota cierta autonomía para administrar la zona, aunque hubo numerosas conversiones al Islam, además de que este enclave fue colonizada por los turcos. En 1878, Gran Bretaña y Turquía firman el Acuerdo de Alianza Defensiva. Uno de sus puntos establecía la cesión de la isla para ser ocupada y administrada por Inglaterra. Los británicos deseaban la isla por dos motivos: para reducir la influencia rusa en el Mediterráneo y para poder controlar la situación de Anatolia de cerca. Avanzado en el siglo XX existía un movimiento, la llamada enosis, que promueven la unificación de todos los helenos, ligados por razones de origen, lenguaje, religión y civilización. En el año 1950, el sector grecochipriota, amparado por la Iglesia Ortodoxa griega, inició una campaña a favor de la anexión de Chipre a Grecia. En 1955, liderado por el coronel Georgios Grivas bajo la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas, EOKA, siglas del griego. Este proceso dio comienzo a sus actividades de sabotaje en las ciudades más populares de Chipre y en instalaciones militares británicas. Gran Bretaña no estaba interesado en abandonar el territorio, por ello hablaban con los turcos y así Turquía creó el grupo paramilitar Organización Turca para la Defensa. Finalmente, en 1959, Chipre logra la independencia de las manos británicas, aunque los británicos trataron de negociar el Plan Macmillan con el arzobispo Macarius, gobernador de Chipre. Dicho plan implicaba dividir la región por unos años,
siendo Gran Bretaña, Turquía y Grecia los que tendrían la soberanía sobre ella. El arzobispo no aceptó el plan, solamente Turquía lo veía con buenos ojos, aunque no se llevó a cabo. El 16 de agosto de 1960 se redactaría la Constitución para este nuevo país recientemente independizado. Con la creación de la República no se solucionaron las diferencias entre griegos y turcos, además de que firmaron el Tratado de Garantía, que impedía la unión con cualquier país, así como la partición del territorio. Gran Bretaña, Grecia y Turquía podían intervenir para garantizar el cumplimiento de los pactos anteriores en Chipre. A pesar de la independencia, Gran Bretaña mantuvo su soberanía en determinados territorios, en Acrótiri y Dekelia, en la que se ubican sendas bases militares de soberanía inglesa. Como se ha mencionado antes, este territorio insular cuenta con un valor estratégico y está sometida durante años a constantes presiones de dos madres patrias, Grecia y Turquía. El problema reside en que este territorio, al estar ubicado en una zona tan estratégica, había muchos intereses extranjeros detrás. Existía el interés angloamericano de mantener las bases con fines militares. En segundo término estaba la necesidad de que Chipre permaneciera en la esfera de la OTAN, a pesar de no ser miembro, además de que estaba la necesidad vital de combatir la influencia soviética en el Mediterráneo. El día 15 de julio de 1974, un sector grecochipriota favorable a la enosis desde la Junta Militar de Atenas dio un golpe de Estado con la intención de derrocar al presidente de la República, el arzobispo Makarios. El gobierno turco se dirigió a Londres en busca de cooperación, pero los ingleses no estaban dispuestos a posicionarse en ningún bando y no cumplieron las condiciones del Tratado de Garantías. Debido a ello, las Fuerzas Armadas de Turquía invadieron Chipre el 20 de julio de 1974. Turquía declaró que lo hacía para restablecer el orden constitucional, amagado por el golpe. Atacó la isla por mar y aire, desembarcó tropas y equipo bélico pesado. En su segunda ofensiva atacó la isla con apoyo de tanques, aviones y 45.000 hombres, partiendo en dos el país, a través de la llamada Línea Atila. Hacía años que los líderes turcos venían proclamando esta línea como la frontera entre Chipre turca y griega. Desde un punto de vista económico, se trata de una zona de reservas de aguas subterráneas y sus suelos son ricos por sus posibilidades mineras. Así es como se ve Nicosia, la capital de Chipre, dividida en dos. Unas 50.000 viviendas habitadas por griegos fueron bombardeadas. Tras la invasión crearon un gobierno autónomo y expulsaron de la zona a los griegos. Entre 180.000 y 200.000 grecochipriotas fueron obligados a abandonar por la fuerza sus viviendas y propiedades. Muchos perdieron la vida y se calcula que aproximadamente 1.619 personas están desaparecidas. Asimismo, Turquía comenzó a poblar la parte ocupada con colonos, tratando de convertir la isla en provincia turca. Turquía ocupó casi el 37% de Chipre. Si la isla entera tiene una superficie total de 9.253 km², ostentando el título de la tercera isla más grande del Mediterráneo, Turquía ocupa aproximadamente 3.355 km². Un ejemplo de este conflicto es la ciudad de Famagusta, ubicado en la costa oriental de Chipre. Tras la invasión, la parte sur de la ciudad, Varosha, sigue cerrado y sellado, dado que el ejército turco la sigue ocupando, convirtiéndolo en un distrito fantasma. Alrededor de 37.000 habitantes grecochipriotas fueron obligados a huir de la zona. Hasta 1974, Famagusta era una ciudad próspera, donde se ubicaba el puerto principal tanto en carga como de pasajeros. En 1973, las exportaciones del puerto de Famagusta representaron el 42% del total de las exportaciones del territorio. Cabe mencionar que la ciudad aportaba en gran medida a la economía del país. Dicha ciudad era un destino turístico. Varosha era el distrito más próspero de la ciudad, era una zona costera, siendo un atractivo turístico. Tras la ocupación, Varosha se encuentra cerca de la así llamada zona de amortiguación.
La zona delineada a lo largo de la línea de cese al fuego que separa el área de la República de Chipre ocupada por los turcos del área bajo el control del gobierno de la República de Chipre. Podemos ver alambradas, barricadas y señales de advertencia militares. El Parlamento Europeo, en su resolución del 29 de marzo de 2012 sobre el progreso de Turquía, 2011-2889-RSP, pide al gobierno de Turquía que inicie el retiro de sus fuerzas militares de Chipre y que transfiera Famagusta a las Naciones Unidas, de acuerdo con la resolución 550-1984 del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución indica: considera inadmisibles los intentos de poblar cualquier parte de Varosha con personas distintas de sus habitantes y pide que esta zona se transfiera a la Administración de las Naciones Unidas. Si se desea, es posible visitar el distrito de Varosha. La entrada es gratuita y cabe la posibilidad de visitarlo caminando, en bicicleta, en patinete eléctrico o en minibús. El lugar está controlado por militares y policías. Algunos de los militares están ubicados en las cabinas blancas. No es posible visitar todo el distrito. Hay carteles que prohíben visitar determinadas calles, así como está terminantemente prohibido entrar al interior de las viviendas, porque corren el riesgo de derrumbarse. Dentro de Varosha existen 2 checkpoints de las Naciones Unidas. Por último, mencionar que en el interior del distrito hay bares para los turistas para descansar, mientras que visitan la zona. Aunque la Junta Militar de Atenas y los golpistas en Chipre fueron depuestos de sus cargos tras el golpe militar, en 1983 Turquía declaró la independencia en la zona ocupada, bautizándola como la República Turca de Chipre del Norte. Esta acción fue condenada por el Consejo de Seguridad de la ONU, declarándola legalmente inválida. En el año 2002 comenzó el Plan de Annan, que tenía como finalidad la unificación de la isla. Dicho plan pretendía reducir el territorio ocupado por los turcochipriotas de un 37% a un 28%. Según el plan, los refugiados grecochipriotas regresarían a sus hogares de los que fueron despojados. En este estado común habría una mayoría grecochipriota. Debido a sus condiciones, en un inicio los turcochipriotas liderados por Denktash se oponían a las negociaciones de paz. Finalmente, el secretario de las Naciones Unidas, Annan, podría realizar sus propias propuestas sobre los elementos en los que no se había alcanzado un acuerdo. El 24 de abril de 2004, el Plan de Paz para la isla del secretario general de las Naciones Unidas fue presentado en referéndum en ambas comunidades. El 65% de la comunidad turcochipriota aprobó la propuesta. En cambio, la población grecochipriota consideraba que el plan concedía demasiados poderes a la parte turca. Esto es suficiente para decir el no mayoritario de la población griega. La República de Chipre, el bando grecochipriota, en 1990 realizó la petición para ingresar en la Unión Europea. Tras el fracaso del Plan de Annan, ingresó en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. El lado turcochipriota deseaba los beneficios de la reunificación, especialmente la adhesión a la Unión Europea, aunque eran los turcochipriotas los que más iban a sufrir las consecuencias del Plan de Annan, concretamente la devolución de una gran parte del territorio a la parte griega y el desplazamiento de sus hogares de casi un tercio de la población del norte. En la actualidad, la isla sigue dividida por la Línea Verde, una zona desmilitarizada controlada por la ONU. En este caso, trato de pasar en coche de la República Turca de Chipre del Norte a la República de Chipre. Existen puestos fronterizos. En mi caso, mostrando el pasaporte español, no tuve ningún problema para cruzarlo. A continuación os mostraré cómo se ve un paso fronterizo en el interior de la ciudad de Nicosia. En este caso, cruzaremos de la República de Chipre a la República Turca de Chipre del Norte. Hello. How can I cross to the other side? You need to show a valid identification, either European passport or European ID or third country passport. I have here. Ούτε 17 ως τις 20.
Yeah? That's it. Aló. Así se ve un paso fronterizo de Nicosia desde la República Turca de Chipre del Norte. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Será posible que exista algún día una Chipre unida? ¿Es más interesante tener la isla fragmentada? ¿Crees que la injerencia extranjera ha perjudicado a Chipre? Deja tu opinión en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Un saludo.